Bueno, pues empezamos. Sí. Vale, pues abrimos la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Quesa de día 27 de octubre con el siguiente orden del día. La primera es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación respecto del acta? ¿No? ¿La aprobamos entonces? Sí. Gracias. El segundo punto del orden del día es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía de la 129 a la 183 del 2022. ¿Alguna observación respecto de las resoluciones? ¿No? Vale. El tercer punto del orden del día es la aprobación provisional, modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Bueno, es una propuesta para establecer una bonificación en la cuota del impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de construcciones y instalaciones y obras, en edificio, para aquellas viviendas que instalen placas de energía solar. En principio se establece una bonificación del 50% en la cuota del IBI. La aplicación de esta bonificación quedará condicionada a que los... Es el tope, ¿eh? Sí, es el tope que marca la ley. La aplicación de esta bonificación quedará condicionada a los sistemas de aprovechamiento solar para la generación de electricidad, dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente. Y en segundo lugar sería aprobar una bonificación del 20% en la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en aquellas consistentes en la instalación de sistemas para aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol. Y bueno, esta bonificación alcanzará exclusivamente la parte de la cuota correspondiente a las construcciones y se aplicará a la cuota resultante de aplicar en su caso la bonificación a la que se refiere el apartado anterior. Quedará también condicionada a que estos sistemas de aprovechamiento solar dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente y bueno, esa es la propuesta. Vale, sí, bueno, como cada vez se están instalando... Esto no entrará en vigor hasta el año 2023, pero sí que es verdad, Rosa, ¿no? Sí, corrígeme, que si por ejemplo tú has instalado las placas en el 2020, entra en el 2023, pues claro, tendrías derecho a que se te aplicara durante 2 años, no los 5, porque no tiene carácter retroactivo la aplicación de la placa, pero sí que pueden solicitar los 2 años que le restan, en este caso, por este ejemplo, por los 5 años hasta que le reste. ¿Vale? Entonces, bueno, si está... muy bien, aquí ya se han instalado, ¿eh? Sí, se han instalado y además son bonificaciones que se están adoptando en la mayoría de ordenanzas también de otros municipios, porque eso cada día la gente intenta tener sistemas de aprovechamiento energético autónomos. Yo este mes he pagado 5 euros. Y más, tú ya la tienes puesta. 5 euros he pagado. Sí. Y tengo secadora, lavavajillas, todo. Claro, es que al final... Hombre, aparte ella paga 20 euros, pero pago porque tengo un contrato. Pero en realidad he pagado 5 euros. No, bueno, me la han subido, no, entonces no, ya. Ahora sí que sacan subvenciones. Ahora sí, subvenciones que Hacienda, si yo tengo que pagar Hacienda, no tengo que pagar, me lo quitan. Pero como tampoco tengo que pagar Hacienda, pues ahí sí no. No, y a veces sí que sacan subvenciones. Sacan Sí, subvenciones, no, pero cuando la Generalitat, el IBACE, cuando yo solo daban en los pueblos, había pueblos que ya estaban dando, y me preguntaron y dije, creo que no. Y entonces ya se quedó ahí. Bueno, pues si os parece, aprobamos la propuesta de modificación de la ordenanza y se le daría pues la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición en el tablón de anuncios en el BOP por plazo de 30 días hábiles y en el caso de que no se presentara ninguna reclamación al expediente, pues ya el acuerdo se convertiría en definitivo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo aprobamos? Vale, gracias. El siguiente punto del orden del día es la cesión de los viales por parte de la Diputación. A ver, ¿dónde tengo yo esta propuesta? O sea, ¿la tienes tú ahí? No, está lo que son las modificaciones que hemos hecho. Eso en el pleno anterior ya se comentaba. ¿La qué? No, ¿Lo de las modificaciones te refieres? No me he saltado el punto. La cesión de los... Sí, eso se comentó, no sé si en el anterior o en algún pleno lo hemos comentado, no, pero me he saltado el punto 3.2, que es correspondiente a Hacienda Local, de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 10, 11 y 12, que son estas.
La propuesta... Y el último. Sí. A ver, de las he desordenado. No. Bueno, pues es proponer al Pleno la adopción de, pues eso, del expediente de modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de crédito extraordinario, suplemento de crédito, por, bueno, aquí están las partidas en las que se ha puesto... Nada. No, tranquila. Aquí sí que la otra vez que hicimos una modificación de crédito, es verdad que solamente estaba lo que era la aplicación presupuestaria, pero no se especificaba, como apuntó Ángel, la partida a la que se hacía y de dónde se cogía la fuente. Bueno, la fuente de financiación sí que aparecía, pero no aparecía el nombre de lo que era la aplicación presupuestaria. En estas modificaciones sí que hemos puesto pues los distintos créditos que se han ido o que se han pasado. Como veis, hay algunas que están vinculadas al Fondo de Cooperación Adicional, porque en algunos casos son gastos que no estaban presupuestados en el presupuesto y que han aparecido, está por ejemplo la reparación del camino de la Colotá, la seguridad social de los técnicos, que es, pues, depusimos un recurso ante el Tribunal Supremo de casación por el tema de los técnicos. ¿Os acordáis del convenio que había de los técnicos que nos obligaban a pagar las cuotas de la seguridad social? Bueno, pues ahora la seguridad social no nos ha dado la razón y ha dicho que tenemos que pagar esas cuotas de la seguridad social y hemos tenido que pagar 29.329,20 euros. Entonces eso lo hemos sacado de ese Fondo de Cooperación Incondicional. Bueno, todos han salido del Fondo de Cooperación Incondicional porque no sé si recordáis que en el presupuesto solo pusimos una pequeña cantidad del Fondo de Cooperación y no consignamos ninguna cantidad al Fondo de Cooperación Incondicional que ha dado la Diputación. Y como nos ha llegado dinero por parte de la Diputación para ese fondo, que no está condicionado en principio a que se haga ningún tipo de subvención específica, pues todos los gastos que vienen aquí detallados, bien porque estos han sido extraordinarios o bien porque ha habido que, digamos que la partida se ha quedado un poquito corta, pues hemos cogido de ese Fondo de Cooperación Incondicional. Bueno, aquí veis todo lo que aparece, ¿vale? En algunas partidas pues se ha puesto un poquito más de cantidad, aunque aún quedaba dinero en la partida, pero considerábamos que a 3 meses del cierre del ejercicio podíamos tener algún imprevisto y era conveniente añadirles dinero. Entonces, bueno, si habéis visto las modificaciones, ¿os alguna observación? No, en concreto la primera, cuando veis vosotros los mayores ingresos, es que ese fondo de cooperación incondicional, como bien ha dicho la alcaldesa, hemos tenido más ingresos de lo que en un momento se contaba. Entonces, se ha hecho un estudio de ver las partidas que estaban un poco cojas, que son estas de gastos, y entonces, como podéis ver, pues esas partidas que estaban, porque cuando uno hace el presupuesto pues dices vale, pero luego por lo que sea pues te puede venir más. Pero como el fondo nos ha venido bastante más, entonces todos esos aumentos de gastos se ha compensado con el fondo de cooperación. Es decir, que lo que es el presupuesto no se ha tocado nada y simplemente con el fondo se ha inyectado a esas partidas. ¿Vale? Entonces han sido un total de 33.353,39 y como podéis ver pues son pues eso, gastos que luego pues a medida que te van viniendo pues se nos han quedado un poquito cortos. ¿Vale? Esta era la 10. Sí, bueno, todas Vale. son... Luego la 11, como podéis ver es que son pequeñas cantidades, pero bueno, pues que cuando llegan estos momentos pues hay que hacer modificaciones. Y la 11 pues tenemos la de esta, la de
que son de 1941,16 euros, ¿vale? Y es de una obra que se quedó corta. Y entonces esa va con cargo al remanente, que son 1941, ¿vale? Y la última, que es la 12, ¿vale? Pues en esta se volvió a coger de lo que es subvenciones, de lo que es el fondo. Es que el fondo este año se ha recibido un montón entre la del fondo de cooperación, que entre lo que había y lo que se ha recibido, que se ha recibido mucho, porque estas también son del fondo. Claro, del fondo se recibieron, nosotros creo que presupuestamos... 70 y pico mil en total. No, más. ¿O más? Más de 70 y pico mil. Creo que presupuestamos, no sé si llegamos a presupuestar 30.000 y han llegado 78 por un lado. Exacto. Y 33 por otro. Entonces, todas las que se han inyectado, prácticamente lo que es el presupuesto no ha variado, es decir, ¿vale? Nos han ingresado más del fondo de cooperación y el incondicional, que al final pues, son 59.000 el último, y se han ampliado estas partidas. Reparación Camino La Clota, la de los técnicos que comentaba ella, que se ha... pues tampoco teníamos, que han sido 29.000, no creas que... ¿Y ese dinero, Rosana, a todos los ayuntamientos les ha ido? Sí, les han caído a todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia, todos. No, a todos. Lo que pasa es que a unos les ha llegado antes la sentencia desestimatoria del Tribunal Supremo, porque hay algunos ayuntamientos que ya pagaron el año pasado o a principios del año pasado, porque claro, las resoluciones en las que nos decían que teníamos que pagar por parte de la Seguridad Social no llegaron a todos los ayuntamientos al mismo tiempo, porque claro, toda la inspección que se hizo, toda la documentación, cuando vino la inspección de trabajo y toda la documentación que se envió, claro, iban pidiéndolo a los ayuntamientos en distintas fechas y cada ayuntamiento enviaba en una fecha determinada. Entonces las sentencias condenatorias, hay ayuntamientos de la comarca que hace ya casi un año que lo pagaron. Claro, Bolbaite mismo, por ejemplo, lo pagamos, que eran casi cerca de 40.000 euros el año pasado. El año pasado. Sí. Y que esa en concreto ha sido de los últimos a la hora de que ya nos viniese la sentencia. Sí. Pero han sido 29.000 euros. Entonces, como veis, en esta, lo otro son pequeñas cantidades que nos han ido faltando en partidas, y lo gordo es, bueno, gordo, y lo de la seguridad social y luego lo del camino la colota, y por eso están haciendo ahora, ¿no? Sí, eso lo están haciendo ahora. Claro, pero no había partida presupuestaria, lo tuvimos que... Sí, están haciéndolo ahora. ¿Qué estáis haciendo allí? ¿Qué se va a hacer? Pues reforzar el camino, se van a poner un refuerzo abajo en el suelo para que no se vaya al camino, porque al final por cada lluvia, por todo lo que arrastra la montaña, el camino se estaba yendo. ¿Se ahorra abajo? No, se va a hormigonar, se van a poner... Ay, es que ahora no me acuerdo del nombre. Son como unas... Lo que se pone abajo en el suelo, es que no me acuerdo. No es mallazo. Tiene otro nombre. Bueno, se va a poner como una estructura para reforzar abajo y después ya hormigonar. Para que quede más o menos mallazo, seguro. No es mallazo, tiene otro nombre, que ahora mismo no recuerdo. ¿Cuál es? Pues lo que como interpretadora tengo que decir que de los tres expedientes que se pasan a aprobación, el 10 todo va, no sé, si el presupuesto que en su día vosotros aprobasteis, pues todo lo que se modifica es por mayores ingresos, ¿vale? Que han venido, menos esta pequeñita de 1941, que esa se ha ido a cargo del remanente. Igual como esta, que todo eso hemos ido haciendo un estudio, hemos visto que teníamos más ingresos que gastos y con eso vamos a financiar este cargo. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues aprobamos las modificaciones.
Bueno, segundo punto del orden del día es la cesión de los viales de la Diputación de Valencia al Ayuntamiento de Quesa. Es la cesión de lo que es la antigua carretera, que es lo que conocemos como la carretera vieja, de la carretera denominada CV 5801, tramo de Quesa, de la CV 580 variante por ser zona inundable de la presa de Escalona. Entonces, se propone aceptar la transferencia al Ayuntamiento de Quesa de la titularidad de los 1.326 metros del tramo de carretera, por ser zona inundable de la presa de Escalona. La denominación anterior de la carretera es Sumacárcera Millares por Navarrés, y el tramo de carretera a transferir tiene su origen en la intersección con el nuevo, aquí nos ponen las coordenadas y demás. Si los tramos de carretera que se transfirieran dejasen de tener la condición de viales como consecuencia de modificaciones del planeamiento, los terrenos sobre los que se ubican, en su caso los derechos urbanísticos, revertirán automáticamente a la Diputación de Valencia. A este efecto, el Ayuntamiento de Quesa deberá informar a la Diputación en el momento que se produzca cualquier circunstancia que pudiera afectar a su régimen jurídico, urbanístico, a su calificación como bien de dominio y uso público. Tercero, una vez aprobada por la Diputación de Valencia, la transferencia de titularidad del tramo de carretera señalado en el punto primero, se procederá a la formalización de la correspondiente entrega, en la que será constar el carácter de vía pecuario de 285 metros del vial denominada Vereda de Vicora Navarrés. Entonces esa es la propuesta. ¿La aprobamos? ¿Qué remedio? Sí, en uno de los plenos se comentó ya que sí. Y si te la dan, pues ¿qué vas a hacer, no? Sí. Claro, no podemos, como eso realmente ya no es parte de la carretera comarcal, pues se queda como un vial. Sí, te lo ceden a ti por si tienes que ir a una municipal. que la hagas tú. Exacto, exacto. Bueno, pues aprobamos la propuesta. Gracias. El quinto punto del orden del día es la solicitud de las ayudas para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible. Vista la resolución del 1 de septiembre del 2022 del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas financiadas por FEADER para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible. Vista la memoria realizada por el ingeniero técnico forestal Rafael Piquera Gómez, se propone al Pleno el siguiente acuerdo: solicitar ayudas a la Agencia Valenciana de Fomento con cargo a FEADER para la aplicación de estas medidas de gestión forestal sostenible, para la mejora ambiental, paisajística y fomento de los ecosistemas forestales en los montes patrimoniales del Ayuntamiento de Quesa, por un importe de 14.740 euros. El segundo punto del orden del día es aprobar la memoria valorada realizada por el ingeniero técnico forestal en función de esto por este importe, por los 14.000. O sea, hemos solicitado esta ayuda al FEADER, no sabemos aún si nos la van a conceder o no, para realizar trabajos de tratamiento silvícola. También pedimos otra subvención. Por ser municipio de despoblación, pues la Agenda BAN sacó una subvención específica para los municipios que estamos dentro de esa agenda, y hoy precisamente ha salido la resolución y nos conceden casi 30.000 euros. Con eso hormigonaremos un tramo del Camino de la Solana, una de las cunetas que está, uno de los pasos que está peor, y haremos también trabajo de broce y trabajos silvícolas en el camino y en el acceso a los charcos. Entonces esto es otra de las subvenciones de esta línea y hemos solicitado esta ayuda. Pero sí que es verdad que nos obliga la resolución de convocatoria, pues que pase el acuerdo por el Pleno. Entonces, si os parece bien. Vale. ¿Sí? Vale, todo lo que sean ayudas, ¿verdad? Sí. Y bueno, el sexto punto del orden del día es el despacho urgente, que no hay ningún despacho urgente, y pasamos ya al punto séptimo, que son ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? No. Bueno, pues si os parece levantamos la sesión y si el público tiene algo que preguntar, ¿no? ¿No? Yo lo único que os voy a pedir, a ver si nos podéis dar algo para ayudar para subir la campana. Sí, está previsto. Está previsto. Os lo digo ya que estáis todos aquí. Yo tengo que pedir.
Que se me Para concede eso bien. está el ayuntamiento, para ayudarlo. Hombre, claro. Sí, está previsto, está previsto. Vale, Sí, sí. muy bien. Muy bien, muy importante. muy Muy Parece bien. que subir campanario más alto. No, eso. ¿Cómo lo vais a subir? ya lo tenemos bien, ya lo tenemos Con bien. una grúa o algo, Y Mercedes. después habrá que Claro, pagar una hay que llamar a una empresa que lo instale, ¿no? Sí, sí, claro. Especial- tiene que venir. especializada en eso. Claro, entonces por eso cuesta Tiene que tanto. venir una Hacerlo a pluma medida ¿La y... pluma por dónde se instalará? Pues, por la calle, Por calle la calle de de San José, Por el porque esa es Porque claro, va por cada esa casa. va a la parte A esta de- parte, de sí. allá. Tendrá que poner mejor la pluma y entrar por ahí. Sí. no, que por allá no puedo entrar. Sí. Entonces, Para pues eso. eso, cuesta Para subirla. cuesta hacer el yugo, porque tiene Porque que venir, cualquiera- llevársela otra vez, medirlo, a ver, porque Hacer claro, la tiene medida. que ser al igual que lo que pesa la campana, para que no haya, que tiene que estar. Y entonces, claro, eso cuesta dinero. Cuesta dinero la madera, cuesta dinero las cosas que ponen, cuesta dinero el trabajo que hace la persona que la hace, cuesta dinero que tiene que venir a subirla, cuesta todo dinero. Y entonces, claro, nosotros vamos por ahí vendiendo calendarios y haciendo rifas y esas cosas, pero necesitamos un poco más. No me ves la rifa. Calla. Que sí. No, la rifa lo sabemos porque además lo pone bien claro en el Voy por la casa, vamos. Vamos, claro, y aún quedan, aún nos queda calendario para Es lo que pasar. hay. O sea que ya lo sabéis. Lo pone algo así como a beneficio de, Sí, del En yugo. el calendario sí. de la divina Yo, pues, a mí no me bueno, viene ningún calendario. Sí. Claro, Yo lo hemos tengo. ido 2 veces y estaba cerradito. bueno, Rosa Pero tampoco tenemos tiene. guardado Sí, ahí. claro, lo tiene que la cogimos por la Sí, calle. la cogimos por la calle No, y le perdona. dije, Y ese calendario se pone en el despacho nada más sea el día 1 de enero. Muy bien. ¿El calendario de qué es? De la... La campana. ¿tú no tienes ninguno? No, él no ¿Tú no tiene tienes? porque hasta que no cojamos a su mujer. Ya no comprarás uno, ya pasaremos por tu casa, no te preocupes. Yo lo voy a poner bien hermoso ahí en el despacho. Sí. Yo como lo ve que es a mediodía no me pilláis. Ya, si fuimos ayer tarde a las 7 por ahí y no estabas aún. Y ahora al pasar hemos cuidado. Estaba en cena. Ahora sí que está. Digo, vámonos. Pues debe ir a la hora antes de que haga la cena. El calendario Pirelli, el calendario, ¿no? Y ahora el calendario... El calendario de los campanarios. Bueno, Ah, no, todos los yo años, campanero. ya lleváis varios años El haciendo. calendario de las campaneras. Lo que pasa es que este año Nosotras somos las abuelitas de la campana. Alto. Bueno, pues nada, Vale. ha sido corto hoy. Bueno, pues, otro día que sea más largo, pero si eso no queda, Venga, ¿no? ¿no?